Buenos días, nosotros somos el grupo número 10 y estamos conformados por Estefanía Palomino, Jonathan Fonseca, Juan Aguirre, Juan Contreras. Pablo Toro. Este video lo grabamos como entrega final para la clase de Constitución y Democracia, en el cual encontraremos las fallas de las garantías de los derechos en el país. En nuestro particular caso, decidimos elegir el derecho a la libre expresión para desarrollarlo con respecto a este tema. nosotros escogimos este derecho porque actualmente con los medios de comunicación y otras plataformas se patrocina y se utiliza mucho la libre expresión y esto actualmente es un tema muy interesante. El derecho a la libre expresión se consagra literal y legalmente por primera vez en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. Posteriormente, en el año 1991, con el surgimiento de la nueva Constitución de Colombia, se consagra en el artículo 20 y es complementada por algunos de los artículos restringidos entre el artículo 13 y el 19, sin contar el 17, de donde también se derivan algunos otros derechos. En principio, un derecho es el conjunto de privilegios y obligaciones que tiene un individuo respecto al comportamiento y la convivencia que debe tener en su sociedad. Además, un derecho fundamental es aquel que se le reconoce a un individuo en su calidad de ser humano. En caso de ser vulnerado, afectaría su dignidad como persona. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, el cual dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Además, en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia está explícito de la siguiente manera: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Tras las investigaciones que se realizaron, se puede concluir que el derecho a la libre expresión es fundamental para el desarrollo de la persona, para la diversidad, para el desarrollo de las artes, la ciencia y para que haya un verdadero debate político. Para entrar en materia, decidimos focalizar nuestro derecho en un ejemplo específico que estamos viendo nosotros los estudiantes de los Andes, como lo es el caso de Chompos actualmente. El asunto con cursos y chompos ásperos uniandes fue que Carolina Sanín, profesora de literatura de la Universidad de los Andes, se pronunció con términos un poco lascivos y sesgados frente a las publicaciones de algunos de los miembros y algunos miembros también contestaron de la misma manera. En últimas, lo que se terminó dando fue recientemente un debate entre los dos grupos donde se discute a grandes rasgos la normalización de la violencia dirigida a grupos que han sido violentados anteriormente eh, a nivel histórico y en coyunturas históricas previas a esto. Y también se ha debatido mucho por en qué medida la libertad de expresión eh, a la que alude cada uno de los miembros cada vez que publica en cursos y chompos ásperos uniandes respeta la integridad de las personas y la dignidad a nivel individual de cada una de ellas. En el caso de las redes sociales y tomando digamos como particularidad el caso de Facebook, cuando usted sube información a Facebook, si bien la información sigue siendo suya, usted renuncia a toda la privacidad. O sea, usted es el autor material y usted todavía tiene la propiedad intelectual de la información que sube, en caso de que sea por ejemplo una foto suya, pero usted pierde su capacidad de privacidad sobre la información. Entonces, no es ilícito que cualquier persona haga uso de la información que se encuentre dentro de las redes sociales. Ahora bien, ¿qué pasa? En nuestro caso específico, con el derecho a la libertad de expresión, es muy difícil de cierta forma medirlo, medir sus garantías, medir qué también se está cumpliendo en el sistema, porque a diferencia de un caso como el derecho a la salud, donde es muy fácil ver los reportes de las EPS, de los hospitales y decir, bueno, mire, el sistema tiene estas fallas, tiene estas otras, dentro de nuestro derecho a la libertad de expresión no existe una medida clara de, o sea, cómo se está cumpliendo el derecho en nuestra sociedad actual. Es decir, existe una línea finita entre, bueno, mi libertad de expresión llega hasta tal punto que es hasta donde empieza la del otro, es lo que se dice. Entonces es muy difícil decirme hasta dónde llega la línea, o sea, en qué parte está, o sea, qué tanta libertad tengo yo o qué tanto se afecta a la persona a la que yo estoy atacando. Y eso es lo que de cierta forma estamos tratando de
de analizar o de resolver en este caso, y es las publicaciones del grupo y las publicaciones de cierta forma de la profesora Sanín, qué tanto, o sea, qué tan dentro del marco de la libertad de expresión estaban y qué tanto estaban atacando ya de una forma que no entra en el campo de la libertad de expresión, qué tanto estaban atacando al otro grupo. Entonces, si frases como mi libertad termina donde comienza la tuya, realmente son las que regulan este tipo de plataformas o este tipo de herramientas de patrocinio e incentivo a libertad de expresión, es fundamental comprender que lo que regula esto es un componente ético. Como bien decía mi compañero, es muy complejo lograr regular o lograr medir hasta qué punto la libertad de expresión se está cumpliendo dentro de un proceso de relaciones digitales y virtuales, que es algo sumamente complejo porque no existe ser humano que tenga la capacidad de analizar cuántos son los movimientos digitales que se presentan en un lapso de tiempo definido. Entonces es fundamental comprender que más allá de una pelea legal o jurídica, esto tiene un componente ético. Sí, seguramente tomar la foto, por ejemplo, del perfil de una persona no sea ilícito, pero es ético. Ese es el punto fundamental de esto. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto yo me puedo expresar sin degradar la integridad del otro? ¿En qué medida las publicaciones de la página de Chompos atentan contra la integridad de la mujer, degradan a la mujer? ¿Y cómo son las críticas que está haciendo la profesora Sanín? En este caso, ambas partes están actuando bajo la libertad que le da el derecho de libre expresión. Sin embargo, también se les está atacando este derecho, ya que, como dice la Constitución, cada persona puede tener libertad de expresión y sin ser agredida por ello. Entonces, aquí ambas mutuamente se están agrediendo su libre pensamiento y su libre expresión. Para concluir, es muy importante decir que como el derecho a la libertad de expresión está atado al marco ético, no hay una única forma de resolver esta problemática si se quiere, pues es completamente subjetivo y depende de cada gente, de cada individuo, decir qué está bien y qué está mal, decir hasta qué punto las acciones de un grupo afectan o no a un individuo, o hasta qué punto las declaraciones de este individuo son ofensivas hacia el grupo o hacia un cierto grupo de personas. Entonces, no hay una forma clara de resolver esta problemática, depende de los valores, de las convicciones de cada persona, decir qué está bien y qué está mal. Y esa es nuestra conclusión de este tema. Digamos que en fundamento y complementando lo último que dijo mi compañero, esa es la realidad y no hay una solución, digamos, regulada bajo el marco legal y jurídico que permite establecer qué grupo o qué parte del debate tiene la razón y qué parte no. Y en últimas está muy bien que el debate se dé y que el debate se haya dado, porque es lo que permite, digamos, determinar un acuerdo, un consenso, sería un término más correcto, entre las dos partes de dónde se encuentra la línea, dónde se encuentra, digamos, el término, como bien lo había dicho mi compañero de nuevo, en donde se para o en donde se establece el límite de la libre expresión. Y ese es el punto de los debates y este es el punto de la realidad. No es que un grupo tenga la razón y el otro no, no. Es que se deben presentar estos, digamos, estos debates, estos disensos, para que a su vez se pueda llegar a un consenso y lograr regular sin cambiar las convicciones y apelando a los ideales de cada uno de los grupos, dónde y en qué punto se encuentra establecida la línea que regula el límite verídico de la libertad de expresión del individuo y de los grupos. Gracias.